conectados o más adelante se puedan conectar. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, acompañándolos un poco con este recorrido por la neurociencia y la neuropsicología. En el día de hoy, entonces, vamos a continuar nuestra charla sobre como los aspectos generales de la neuropsicología. Hoy vamos a enfocarnos un poco más hacia el contexto profesional de la neuropsicología, en especial en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, ya algunos de los estudiantes del curso nos han venido hablando sobre cómo se concibe la neuropsicología en Colombia. Ya vamos a andar un poco más sobre eso. Bueno, lo primero que podemos decir sobre la neuropsicología en Colombia, tiene mucho que ver también con lo que pasa con la neuropsicología en Latinoamérica, es que la mayoría de los profesionales no trabajan en evaluación, sino trabajan en centros de rehabilitación. Y muchos de ellos no trabajan en tiempo completo en neuropsicología, sino en tiempo parcial. ¿Sí? Es decir, que hacen neuropsicología como una de las actividades adicionales a otras ramas de la psicología. ¿Sí? Pero principalmente donde se necesitan o donde tienen mayor cantidad de trabajo es en habilidades, en ámbitos de rehabilitación más que en evaluación. Eh, cuando, y la rehabilitación principalmente se realiza hacia problemas de aprendizaje, principalmente dislexia, discalculia, ¿sí? Dislexias, trastornos de atención, déficit de atención y hiperactividad. Este sería la causa más frecuente para acudir al neuropsicólogo, tanto en evaluación neuropsicológica como para recibir tratamiento, entrenamiento cognitivo. Entonces, eh, el ámbito o los problemas que más requieren atención neuropsicológica y que van a requerir que ustedes se preparen mejor son problemas del neurodesarrollo, o sea, problemas con niños. Desafortunadamente, no hay muy buenos neuropsicólogos o no hay neuropsicólogos tan bien formados en ámbitos del neurodesarrollo. Ahora, en el tema siguiente, haremos un repaso por algunos ámbitos del neurodesarrollo y lo que mi experiencia educando y en contacto con neuropsicólogos del desarrollo es que saben muy, muy, muy poco de cómo sucede el desarrollo. ¿Sí? Hay mucho mito, ¿sí? Por ejemplo, muy pocos entienden en realidad de qué es la plasticidad cerebral. Todo el mundo habla de plasticidad, pero muy pocos saben a qué se refiere con esto de plasticidad cerebral. Por ejemplo, muchos se les olvida que la plasticidad puede ser tanto buena como mala en términos de adaptación y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, eh, deben prepararse muy bien en la comprensión del neurodesarrollo y sus alteraciones para poder tratar la mayor fuente de trabajo que van a ser los problemas del neurodesarrollo. También como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, hay bastante. Incluso se han incrementado enormemente en los últimos años. Hablando en los recientes días con compañeros, con colegas que trabajan en ámbitos clínicos, que tienen sus IPS, me comentaban que desde el año pasado, desde más o menos desde hace 2 años, se han incrementado enormemente los casos de alteraciones del neurodesarrollo. Están llegando mucho, no solamente porque ahora los neuropediatras remiten más a neuropsicología, sino también porque hay más factores de riesgo, principalmente con migrantes. Entonces hay una cantidad de niños migrantes de Venezuela principalmente que están desarrollando síntomas neurológicos, principalmente síntomas neurológicos blandos, lo cual pues, se correlaciona o tiene comorbilidad con problemas para adaptación en el colegio, problemas para adaptación en la vida diaria, ¿sí? Y incluso pues, la preocupación por los clínicos es grande en términos de qué es lo que está pasando en el país para que tanta proporción de niños esté comenzando a sufrir de problemas que antes no se veían. ¿Sí? Entonces, es un tema interesante para que ustedes lo estudien y para que se preparen, para que también pues, puedan trabajar, pero también le puedan ayudar a otras personas, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo.
Otros de las más comunes, problemas que generan problemas cognitivos y que requieren atención neuropsicológica son los trastornos, los traumas craneoencefálicos y las demencias, como se ha venido hablando. Trauma craneoencefálico, esto tiene como oleadas variables, de las fuentes veremos después, de trauma craneoencefálico en Colombia, una gran cantidad de fuentes y en Latinoamérica tiene que ver con las malas prácticas de seguridad en el trabajo, entonces mucho accidente laboral, también hay una gran cantidad de accidentes de tránsito, pues dado la pandemia y la reducción de la movilidad, se han reducido enormemente los accidentes de tránsito, entonces también los traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y una fuente específica para Colombia de trauma craneoencefálico que se había reducido enormemente y que otra vez está comenzando a crecer es por traumas producto de conflicto armado, ¿no? Minas antipersonales, explosiones, golpes, ¿sí? Bueno, y que no es común ver, por ejemplo, en combate o algo así en Colombia, personas con casco. Sí, me acuerdo, el casco es poco usado en Colombia. Entonces, se presta muchísimo para que hayan daños cerebrales. Como mencionaron hace un momento, la historia de la neuropsicología en Colombia tiene mucho que ver con en Antioquia, que se formó, hay un grupo bastante grande donde nace la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Bueno, en realidad nace por una convergencia de neuropsicólogos a lo largo del país, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, ¿sí? Pero Antioquia hace hito porque fue la primera en desarrollar una maestría propia en neuropsicología. Luego está la maestría en neuropsicología de Bogotá, de Cali, sí, la Javeriana creo que tiene una maestría en neuropsicología en la, en Cali, no en Bogotá, sino en Cali. Y bueno, aquí en Bogotá contamos con la de la San Buenaventura, creo que la Católica formó una, creo que la Sabana también formó una. Entonces, esto para decir que la historia de la neuropsicología formalmente en Colombia y en Latinoamérica es muy reciente. Sí, lo mencionábamos que las primeras sociedades van a surgir hacia finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Las primeras revistas también surgen hacia finales del siglo XX, más o menos en la década de los 90. ¿Sí? Los primeros cursos de neuropsicología se van a comenzar a dictar en la década de los 80, entonces no es una historia tan antigua, pero cada vez ha tomado más relevancia en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica hay un panorama realmente variable en términos de reglamentación del ejercicio de la neuropsicología. En muchos países no hay reglamentación como tal, entonces cualquiera que tenga, en muchos, la mayoría, cualquiera que tenga el título de psicólogo puede hacer evaluación y rehabilitación en ámbitos neuropsicológicos. En otros incluso es mucho más amplio a ámbitos médicos y terapéuticos, donde es permitido que otros profesionales de la salud también hagan evaluación y rehabilitación. Pero en Colombia, como tal, solamente es posible para los neuropsicólogos a partir de la ley 1090, ¿sí? Que es la ley del psicólogo, que los psicólogos hagan evaluación y rehabilitación, ¿sí? Otros profesionales se pueden formar, pero no pueden hacer ni evaluación ni rehabilitación directamente en neuropsicología. Esa es una limitante enorme para los posgrados, ya que los posgrados, muchos profesionales que ingresan a posgrados ingresan con la intención de ser neuropsicólogos y luego se dan cuenta de que no van a poder ser neuropsicólogos, sino como en teoría, ¿sí? Por ejemplo, profesores y demás no van a poder evaluar ni rehabilitar, entonces solamente se quedan con el conocimiento y aplicaciones como un poco más tangenciales y no tan clínicas, ¿sí? Pero esta es parte y yo no lo veo cómo pueda solucionarse de forma pronto, y es que no hay reglamentación de qué se necesita para ser neuropsicólogo, ¿no? Entonces aquí, por eso también hay una variación enorme en términos de la calidad del servicio.
porque cualquier persona recién egresada puede montar su consultorio neuropsicológico, ¿no? Incluso se presta para malas prácticas, tanto en psicología como en neuropsicología. Ayer por ahí me enviaban algo de en Cartagena, algo que decía neurocoaching, neurocoaching y neuropsicología. O sea, supuestamente te hacen coaching de vida y a la par te hacen evaluación neuropsicológica y después te hacen neurofeedback. Entonces, es un revuelto de cosas tratando de captar incautos, ¿sí? Y atendían lo que fuera, ¿no? Desde que estás mal con tu novio hasta daño cerebral. Entonces, eh, y eso pues atraviesa, incluso promocionaban estimulación magnética transcranial, ¿no? Pues primero tienen que tener mucho dinero para poder comprar un estimulador magnético transcranial que puede estar costando alrededor de 300, 400 millones. Y segundo, esto es un riesgo enorme porque esta sí es una técnica invasiva. Hacer estimulación magnética transcranial definitivamente puede alterar la estructura y la fisiología del cerebro y puede generar daños irreversibles en el cerebro. Esto no lo puede hacer cualquier persona, pero como no está reglamentado en Colombia, eso es lo que a eso nos exponemos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, este artículo, también una de las personas que más ha trabajado sobre estos componentes de historia y de panorama actual es Juan Carlos Lasprillas, un neuropsicólogo como actual bastante importante en Colombia, bueno, colombiano, también se formó en Antioquia, pero creo que trabajas en España. ¿Sí? Y pues los esposos Alfredo Ardila y Mónica Rosselli, aunque yo les comentaba la semana pasada que Alfredo Ardila murió hace 2 semanas, ¿no? Entonces, esto es una pérdida enorme, enorme en la psicología latinoamericana. Bien, entonces, en este estudio ya no en Colombia, sino en Latinoamérica, lo que se muestran cuáles serían las principales como ámbitos de evaluación. Entonces, los neuropsicólogos lo que más evalúan es déficit de atención. O sea, a los que les guste esto, lo que les va a llegar más para evaluar es trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Y es porque y eso tiene varias explicaciones, tanto sociales como de mercadeo, como eh, psicosociales en términos de vulnerabilidad. Por un lado, lo que les decía, en Latinoamérica, principalmente, hay una gran cantidad de exposición a agentes transgresores del neurodesarrollo. Entonces van a generar unas tasas altas de problemas del neurodesarrollo, problemas para adaptarse en el colegio y que generan problemas para adaptarse en el colegio, ¿no? Hay altas tasas de violencia intrafamiliar, hay altas tasas de maltrato infantil, hay altas tasas de contaminación, hay altas tasas, proporción de problemas de conflicto armado. Bueno, todo esto, toda esta cantidad de factores de riesgo generan que haya mayor riesgo para el desarrollo de problemas cognitivos en la niñez. ¿Sí? Y pues como dentro del problema cognitivo en la niñez que más se conoce, que más se reporta y del que todo el mundo habla es el déficit de atención e hiperactividad, ¿no? O sea, y es una de las cosas menos bien comprendidas, o sea, que peor se comprenden. Entonces, los profesores, los médicos, los pediatras, los neurólogos, todos ven déficit de atención en los niños y todos remiten para evaluación de déficit de atención en el niño, ¿no? Hay un problema no solamente en la neuropsicología, sino también en todas las áreas clínicas, incluyendo la psicología clínica, y es como eh, un sesgo de confirmación, y es que muchas veces tendemos a confirmar el motivo de consulta. ¿Sí? Entonces, a ti te llega la mamá diciendo, no, es que el niño es inquieto, el niño no presta atención, ta, 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 y tú, y uno, sin quererlo, comienza a guiar la evaluación para que efectivamente dé un perfil de déficit de atención. ¿Sí? O sea, se termina, y lo mismo para otras áreas, ¿no? Cuando te llega una persona que se siente triste, una persona que se siente ansiosa, entonces el sesgo de confirmación muchas veces lleva a que terminemos confirmando diagnósticos incluso que no se cumplen todos los criterios diagnósticos, ¿sí? Además, porque también hay otra mala práctica, no sé si ya en Latinoamérica, pero sí por lo menos en Colombia, y es que eh,
sobrediagnosticamos, ¿no? Bueno, esto es en el mundo. Entonces, si te llega una persona y así no cumpla criterios, muchas veces se busca cualquier diagnóstico, porque si no se diagnostica, se cree que se está haciendo mal el trabajo, ¿no? O sea, si tú vas al médico y el médico no te encuentra nada, muchas veces se piensa que es un mal médico, ¿sí? Entonces, esto pasa muchísimo en el trabajo con niños, porque los papás llegan, mire, es que el niño, y tú dices, no, no tiene nada. Dice, no, pues usted es un mal médico, usted es un mal neuropsicólogo, porque el médico sí me dijo que tenía problemas de atencionales, ¿sí? Entonces hay ahí un ámbito bien complicado. Bueno, entonces acá hay problemas de aprendizaje, discapacidad cognitiva, lo que hablamos de las demencias, hay también altas tasas de problemas de enfermedad cerebrovascular, sí, de accidentes cerebrovasculares en Colombia. Eh, en México también hay altas tasas y ya otros tipos de trastornos, sí, tanto psiquiátricos como neuropsiquiátricos. Esto es quiénes son los que les envían los pacientes. Entonces, por lo general, la mayor fuente de pacientes neurólogos. ¿Sí? Entonces, esto pasa primero por el neurólogo y depende muchísimo de cómo funcionan los sistemas de salud y educación en cada uno de los países. ¿Sí? En Colombia, esto es un poco complicado porque la evaluación y el tratamiento neuropsicológico no hace parte del sistema obligatorio en salud. Entonces, para acceder a una evaluación y a un tratamiento neuropsicológico, tiene que ser autorizado por una junta médica. Primero tiene que ser eh, ordenado por un médico especialista. Creo que un médico general no puede evaluar, dar la orden de evaluación y de tratamiento neuropsicológico. Entonces tiene que ser un médico especialista, psiquiatra, neurólogo, ¿sí? Sí, creo que hay como categorías dentro de medicina para quienes pueden ordenar qué procedimientos, porque además esto es un procedimiento un poco más costoso que la simple psicología. Y y entonces debe pasar por el neurólogo por lo general. Entonces los neurólogos son los que más remiten. Entonces tienen que volverse amigos de muchos neurólogos para que les manden muchos pacientes. Eh, los otros profesionales que remiten a neuropsicología también, pues, en menor medida están los psicólogos y el sistema escolar. Pero esto es en otros, más a neuropsicología privada, sí puede ser a partir del sistema escolar. Entonces, que el profesor le dice al papito, a la mamita, oye, mira, yo te aconsejo, o la orientadora, o el rector, el que sea, que el niño lo evalúen, y si no lo evalúan, pues no puede seguir en el colegio, o dentro de un colegio hay habilitados servicios de neuropsicología, ¿sí? Pero esto no es tan fácil porque la mayoría de los niños de Colombia no tienen los padres cómo pagar una evaluación neuropsicológica de 1 millón de pesos por 3 sesiones, solamente la evaluación, ¿sí? Entonces deben recurrir al sistema de salud, ¿sí? Y en el sistema de salud ya les conté que el acceso no se hace a través de médico general, ni tú puedes pedir una cita directamente con neuropsicología, sino debes pasar por el filtro de 2, 3 médicos. Y esto puede pasar meses. O sea, imagínate, si tú vas y pides médico con el médico general, te demoran un mes para la cita. Y con el médico general te pueden demorar 6 meses para la cita con el especialista. Y de aquí a que tú agendes cita con neuropsicología, te pueden ser otros 6 meses. Entonces puede pasar a un año, año y medio, desde que comenzaste los trámites para una cita con neuropsicología hasta que accedes al neuropsicólogo. Y con un tiempo bastante restringido, bueno, con una cantidad de problemas de atención. Entonces lo más fácil es privado, pero privado sale muy costoso para la mayoría de las personas. Entonces los que llegan del sistema escolar a neuropsicología, por lo general, lo hacen con consulta privada o con prepagada, medicina prepagada. Bueno, y aquí hay otros profesionales que también remiten. Sí, vemos que dentro de los últimos profesionales en Latinoamérica están, por ejemplo, jueces, abogados, fiscales. Entonces, todavía está muy en pañales el uso de la neuropsicología en ámbitos jurídicos y forenses, ¿no? Que sería algo que tendría que comenzar a incrementarse. Bien,
Antes de pasar a los desafíos en Colombia, cuenten un poquito, muchachos, cómo les fue con la indagación de la a las personas conocidas. ¿Qué conocimiento tienen las personas que ustedes consultaron sobre neuropsicología? Levanten la manito. Pablo, cuéntame. Yo, profe, bueno, pues nosotros encontrábamos que Cámara, parece por que favor. las... ¿Señor? Tu ¿No me cámara. ves? Ahí está Ah, con cámara. ya. ¿Ya? Sí, sí, está en delay. Ah, bueno, listo. No, estaba diciendo que nosotros encontramos que parece que es como una, por cómo decirlo, como una disciplina mixta, que muchas personas respondían, no, pues es un psicólogo que debe saber de funcionamientos neuronales y trabaja, también encontramos, por ejemplo, que sobre todo decían como, y trabaja en un hospital o en un centro médico o eventualmente en consultorio si es privado. Con respecto a eso, pero sí está como esa percepción social mucho más cercana a la medicina, por ejemplo, que, o sea, por decirlo de una forma estereotipada, se lo imaginan como una persona con bata que aparece y camina en el hospital y todo el mundo le dice doctor. Y no, como que está como a veces un poco descuidada o como que no tan, no tan valorada la parte de psicología. Eso fue lo que encontramos y sentimos nosotros en Sí, nuestros entrevistados. pero mira, Pablo, que eso no solamente pasa con los no psicólogos, o sea, los mismos psicólogos o las mismas personas que estudian, sí, que estudian psicología y se preparan en psicología, tienen esa imagen, ¿sí? Entonces, muchos de los que terminan siendo neuropsicólogos terminan siendo como médicos frustrados, ¿sí? Entonces, o sea, optan por la neuropsicología porque en el fondo siempre quisieron ser médicos o profesionales de la salud, ¿no? Y eso lleva a algo que tú dijiste y es que descuidan la parte principal y es la psicológica, ¿no? O sea, el hecho de que te pongan una bata, estés en un ámbito clínico, ¿sí? Tengas un léxico un poco más biomédico, no te quita el hecho de que sigues siendo psicólogo. Y por lo tanto, tu objetivo principal es ayudar en el bienestar de las personas, ¿sí? Entonces hay muchos que se creen médicos, ¿no? Y entonces miran por encima del hombro al paciente, son un poco Dios, bueno, no todos, pero muchos. O sea, yo de esto me he encontrado muchas personas que se creen incluso por encima de la mayoría de los psicólogos, ¿no? Que yo soy más científico que usted porque soy neuro. Entonces, esa representación también se ve dentro de la profesión. Gracias, Pablo. Sofía, cuéntame. Sofía Gómez, está levantando la mano. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ay, ya, es que mi computador, mi celular está lentísimo y no me puedo conectar desde el computador. Dale, Em, iba, es que si prendo la cámara yo creo que se me desconecta. dale, cuéntanos. Em, pues yo le pregunté a mi mamá como de qué sabía de esto y todo. Ujú. Y pues ella de hecho me dijo que a ella le habían mandado a ver a un neuropsicólogo con mi hermana, por lo que tú decías, que por atención, que no se podía concentrar en el colegio, que esta cosa, y aún así no sabía lo que hacía el neuropsicólogo, o sea, me dijo como, creo que te organiza el cerebro y ya. Entonces, aún así, yendo a donde me dijo que fue como a tres y que aún no tenía claro cómo qué fue lo que le dijeron, como qué pasó, eh, si le ayudaron o no. Entonces yo creo que, o sea, no entiendo cómo puede pasar eso. Se me hizo muy curioso. Pues ahí la responsabilidad de los mismos neuropsicólogos que no resaltan su profesión. O sea, ella terminó, la, por un lado, las sociedades, por ejemplo, como las sociedades de neuropsicología, no hacen, pues por lo menos yo no percibo que hagan un ejercicio muy fuerte de difusión de qué es la neuropsicología, para qué sirve la neuropsicología y la importancia de la neuropsicología en la sociedad. Yo creo que la neuropsicología tiene una importancia enorme en la sociedad, ¿no? Sí, eso no se está haciendo. Y por otro lado, cuando las personas acuden a los neuropsicólogos, pues, ¿cómo no le dice, oye, yo trabajo en esto? O sea, lo mínimo, si tú vas a un profesional es que te diga qué hace, ¿no? Entonces, como que Sí, total. quedó a ciegas tu mamá
sea, como, mi señora, llene estos papeles, firme acá y responda a sus preguntas, pero nunca una charla ética y profesional de, mire, aquí Sí, usted puede exacto. encontrar los siguientes servicios y estas son, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Acá, que yo creo que lo principal que se tiene que hacer en una entrevista inicial es despejar dudas y trabajar con las expectativas tanto del paciente como de los eh, familiares, ¿sí? O si no, esto simplemente es transitar por muchos profesionales, casi que de una forma manoseo, ¿no? Sí, y así fue. Todavía un poco. Ah, lo siento mucho. Por eso es la importancia de este espacio, o sea, no solamente en centrarnos en que se aprendan las afasias, no solamente centrarnos en que ustedes reciten anatomía, ¿sí? Sino que también tengan en cuenta los aspectos profesionales y éticos, ¿no? La deontología de una profesión es esencial, ¿sí? Para que hayan buenas prácticas en neuropsicología. Bueno, y en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, recuerden, muchachos, siempre que ustedes en el futuro trabajen con una persona, lo primero que tienen que hacer, bueno, después de saludarle y demás, es contarles qué pueden encontrar con ustedes y qué no pueden encontrar con ustedes, ¿sí? Porque también no es bueno dar falsas expectativas. Gracias, Sofía. Laura, cuéntame. Pues también veíamos cómo se sigue confundiendo el papel del psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Sí. Entonces era como, no, el que estudia las neuronas, por la parte de neuro, ¿no? Estudia las neuronas, eh, el que medica, el que rehabilita, pero ya, y que trabajara en un consultorio. Entonces yo era como, bueno, no solo es eso y tampoco es la medicación, pero sí, siempre está como la confusión y creo que también cuando entramos la carrera y pues nos vamos como quitando ese ideal de que no somos ni psiquiatras ni nada de eso, Y- aunque se comparten algunas características, es un estigma que se sigue manteniendo, ¿no? Y que las personas también creen que yendo al neuropsicólogo de pronto van a encontrar lo que buscan en un psiquiatra. Entonces creo que es importante también cómo hacer esa diferenciación. sí, 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 sí. Sí, tienes toda la razón, Laura. Entonces, bueno, ustedes ya también pueden comenzar a hacer el ejercicio como tú hiciste, de educación de sus familiares y de sus allegados, donde qué no es la neuropsicología y la psicología en general, ¿no? Entonces, qué sí se puede encontrar. Y no solamente estamos en ámbitos clínicos, ¿no? Hasta ahora hemos solamente hablado de la neuropsicología en ámbitos clínicos y hospitalarios y pues también hay otros lugares donde tienen cabida los neuropsicólogos. Gracias, Laura. María Carlota. Em, pues yo también quería decir como una cosa aparte de lo que estaban diciendo, y es que todavía se cree mucho como que los psicólogos solo miran como lo emocional. Entonces, en una de las respuestas me di cuenta como que me respondieron que era una persona encargada de manejar la parte emocional de los tratamientos que manda un neurólogo. Entonces, si un neurólogo ve que hay un problema, em, pues no sé, las personas piensan que el neuropsicólogo es el que le da el apoyo emocional a la persona que tenga el problema neurológico. Entonces, pues se le quita mucho poder como al trabajo en sí de la neuropsicología y es como si fueran nada, o sea, como si fueran un complemento o una segunda parte de la medicina. Eh, Ahí tienes toda la razón, María Carlota. Y es que hay como una falla, ¿sí? Endémica en la forma de pensar de gran parte de los colombianos, no sé si en toda Latinoamérica se vive, y es de la jerarquía que hay entre profesiones, ¿sí? Donde las profesiones biomédicas, médicas principalmente, se tienen en un estatus por encima de otras profesiones, ¿sí? Y eso se vive tanto en la vida laboral, donde es muy difícil que el médico hable simétricamente con otros profesionales, enfermería, neuropsicología, ¿sí? Entonces, muchas veces, y más si es el especialista, ¿no? Es todo el mundo, ay, no, él es el doctor, que nunca ha hecho un doctorado, entonces no debería llamarse doctor. Es un médico especialista, o sea, como cualquier profesión especialista, ¿sí? En un tema. Entonces, por ser especialista en un tema, muchas veces todos casi que se le arrodillan, ¿no? Incluyendo, entonces, el neuropsicólogo cuando habla con el entonces muchos piensan que el neuropsicólogo es como el ayudante
del neurólogo. Es el que le hace la evaluación al neurólogo para que el neurólogo tome las decisiones, donde no es así. Es como el fisioterapeuta con el ortopedista o algo así, ¿no? Entonces, como si hubieran profesores de primer nivel y de segundo nivel. Entonces, debemos hacer un muy buen ejercicio profesional y también debemos comenzar a posicionar muy bien nuestra profesión, ¿no? Muchos para poder ser neuropsicólogos tienen que hacer una maestría, entonces tendrían un curso mucho más avanzado incluso que los especialistas, entonces también debemos comenzar a valorarnos frente a otros profesionales, sin agachar la cabeza, pero eso depende de una muy buena práctica profesional que no siempre se hace. O sea, si tú no logras manejar el léxico que te usa el médico, pues tienes que agachar la cabeza porque no sabes qué te está diciendo. Si tú cometes imprecisiones, pues no puedes, en términos de trastornos o algo así, hablar simétricamente con un médico, ¿no? Entonces también es un desafío grande para que hagamos muy bien nuestro trabajo, ¿no? Igual el médico también debería saber cosas que nosotros hacemos y hasta dónde llega él y no llega él también. Hay un desconocimiento absoluto donde muchos médicos, por ejemplo, no saben que no pueden aplicar pruebas, ¿sí? Neurólogos. O que con una prueba de 10 preguntas no se puede hacer un diagnóstico de un TDAH, que pasa mucho en psiquiatría. Entonces, el médico con simplemente ojo clínico y un corner de 10 preguntas dice, no, este niño tiene TDAH, donde no debería ser así. Bueno, gracias, María Carlota. Sara, para cerrar. Sí, también veíamos mucho que muchas personas como que o admiten que no saben qué es, como porque no están muy relacionadas con el campo, o toman la idea pues del nombre de qué es y asumen que se da como o pues por lo menos como la persona que yo le preguntó, se dijo como pues yo creo que es en relación con otros, ¿no? O sea, no solamente como que váyase por su lado, sino que tiene que relacionarse con otras personas. Hablaba de los colegios, hablaba de otras cosas. Y una última cosa que vimos, y como en general en las entrevistas, cuando se preguntaba como si han tenido como algún tipo de contacto con un neuropsicólogo, es que no saben ellos, porque muchas personas fueron como, pues yo he ido a un psicólogo o no he ido o he hablado con un psicólogo, pero pues yo no sé si los psicólogos son como los médicos que dicen como yo soy neuropsicólogo o si solo dicen soy psicólogo y punto. Entonces mucha gente como que no tenía claro como si había o no hablado con un neuropsicólogo porque no tenían en claro cómo se presentaban. Claro, claro, claro. Pero es parte de lo que hemos hablado, ¿no? De darnos mejor a conocer y que haya una mejor difusión de la disciplina. Bueno, vamos a, como algo de lo que se ha revisado en la literatura, lo que se propone sobre cuáles serían como los desafíos de la neuropsicología a futuro, ¿no? Entonces, por un lado, en la neuropsicología definitivamente faltan posgrados, ¿sí? Eh, en Colombia y en Latinoamérica lo hemos hablado hay algunas maestrías, no sé, estoy seguro en Latinoamérica si hay doctorados, yo me imagino que sí hay doctorados en neuropsicología, por lo menos en Chile y en Argentina sé que hay líneas de investigación, o sea, hay doctorados en psicología y líneas en neuropsicología. Eh, en Colombia sí que no hay, en Colombia no hay un doctorado como tal en neuropsicología, sí, también hay doctorados en neurociencias, hay doctorados en psicología, en biomédicas, y ahora hay unos en neurociencias aplicadas, donde tú puedes hacer como tu línea de investigación en neuropsicología, pero propiamente en neuropsicología no hay doctorados. Esto limita mucho tanto la formación de investigadores en el área, ¿sí? Eh, y también limita muchísimo el desarrollo científico, ¿no? Entonces, y bueno, y también de profesionales, ya que en muchos países de la Comunidad Europea y también en Norteamérica, por ejemplo, para ejercer la neuropsicología se debe contar con maestría y en muchos lugares con doctorado. O sea, tú como un simple profesional no podrías ni evaluar ni intervenir y la especialización tampoco te serviría. Entonces, necesitarías hacer maestría para que el Estado, para que te certifique como neuropsicólogo. Eso acá en Colombia no sucede, pero es algo que debería suceder en el futuro. Entonces, uno de los desafíos es, por un lado, generar mayor cantidad de posgrados en neuropsicología, tanto maestrías, pero en especial doctorados, para fortalecer la investigación, también la profesionalización, ¿sí? Y regularizar para que solamente aquellas personas que cuenten con maestría o doctorado en neuropsicología puedan hacer el ejercicio de neuropsicólogos, ¿sí? Y también regular toda esa cantidad de prácticas
neuro que son un poco sospechosas, ¿no? Ahora todo el que quiera vender algo le pone neuro antes, hace neuromarketing, neuro de cualquier cosa, y uno va a ver, y son psicólogos o son pedagogos o son lo que sea, que hicieron cualquier curso online y tenían con qué montar una empresa, entonces, pero en últimas esto es bastante riesgoso para la salud de las personas. Otro problema es que los salarios son bajos, ¿sí? En general en todos los profesionales en salud. Entonces, si tú trabajas en un hospital y pues el salario que recibes como neuropsicólogo es claramente inferior al salario que recibe, por ejemplo, el neurólogo. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en general la psicología y las demás carreras de la salud están subvaloradas. Otro gran problema de la neuropsicología en Colombia es el difícil acceso a las pruebas neuropsicológicas, o sea, para hacer adecuadamente, éticamente el trabajo, ¿sí? Las principales herramientas de los neuropsicólogos son las pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Y las baterías neuropsicológicas, pero resulta que en Colombia tenemos dos problemas. El primero es que el costo es muy grande. Tú vas a comprar un whisk y el whisk te puede estar costando alrededor de 5 millones de pesos, ¿sí? Y eso es solamente una prueba, ¿sí? Si tienes que comprar 20 pruebas, pues se te van a ir 50 millones de pesos en solo pruebas. Es difícil mantener, y son pruebas que hay que estarlas actualizando, hay que estarlas cambiando porque salen nuevas formas, ¿no? Y adicionalmente, tú haces esa inversión y las pruebas muchas de ellas no están validadas, estandarizadas, baremadas para población colombiana. Entonces, te comienzas a medir con las medidas de otros países. ¿Y por qué no están validadas, baremadas y demás? Porque se compran muy pocas pruebas en Colombia. Aquí en Colombia la tendencia es a piratear las pruebas, a fotocopiar las hojas de respuesta, porque además son carísimas cada hoja de respuesta, a comprar las pruebas con personas que las hacen pirateadas, ¿sí? Falsificadas para no pagar los derechos de autor, ¿sí? Porque los derechos son carísimos. Entonces, como son tan caras, no se compran, se piratean. Como se piratean, entonces hay un mercado muy bajo y al haber un mercado muy bajo de pruebas, pues no les interesa a las editoriales, que son las que las hacen, generar investigación y baremación para Colombia. Porque ¿para qué tú te vas a invertir 3.000 millones de pesos adecuando pruebas para un país que no les va a comprar? Entonces, esto se vuelve un ciclo, ¿no? Que es difícil de romper. Eh, Otra solución sería hacer instrumentos adaptados para Colombia, ya no los típicos instrumentos que se usan en todos los países, sino generar instrumentos propios, pero para eso falta investigación. Y no hay investigación porque no hay doctorados y no hay maestrías. Y la mayoría de los neuropsicólogos no saben investigación. O sea, no saben de diseños, no saben de toma de hacer una base de datos, de hacer estadística y de publicar. Entonces también hay una muy baja publicación por parte de los neuropsicólogos en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Formarnos mejor, aprender muy bien estadística, aprender muy bien cómo se gestionan datos, trabajar en equipos para poder tener esa investigación, para poder tener nuestras medidas más confiables, sin depender de las medidas de otros países. Bien. Bueno, entonces voy a dejar esta grabación hasta acá, para que no sea tan larga, que ya se fue larguísimo. Bueno, voy a parar la grabación acá en este momento.